Bueno, ahora sí, me es grato presentarles a toda la audiencia a un investigador con reconocida trayectoria aquí en Ecuador. Se trata del economista Guillermo Arosemena, quien ya está con nosotros aquí en la sala. El economista Guillermo Arosemena realizó sus estudios en la Universidad Georgetown en Estados Unidos. Además, ha hecho estudios en la Universidad de Harvard. Él ha sido profesor de las escuelas de posgrado de la SPAE y de la Universidad Católica. Además, ha sido promotor, consultor y director de empresas. En su larga trayectoria como investigador, ha escrito más de 44 libros de historia en economía y en gerencia. Actualmente, y por muchos años, es columnista de periódicos y revistas a nivel nacional, periódicos como El Telégrafo y El Expreso hasta la actualidad. Tiene más de 1.200 artículos periodistas publicados. Ha sido también copartícipe con Bruno Feiduti en programas de opinión en Cable Noticias en el periodo 2002-2006. Sus actividades le permiten tener varios reconocimientos. Él ha sido vicepresidente del Consejo Directivo Nacional de Solca durante 3 periodos. También ha trabajado como subdirector ad honorem del Archivo Histórico del Guayas. Asimismo, como miembro de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, ha trabajado como presidente del Comité de Gestión. Las condecoraciones y reconocimientos han sido varias, entre esas condecoraciones dadas por la Asamblea Nacional, la Junta de Beneficencia, la Cámara de Comercio de Guayaquil, CICE y Solca. En realidad, hablar del economista Arosemena es bastante grato. Es un hombre con mucho conocimiento y muy abierto a compartirlo con todos nosotros. Así que le damos la cordial bienvenida a nuestro estimado amigo y siguiente ponente, Guillermo Arosemena. Muy buenas tardes, estimado economista. El público es suyo. Buenas tardes, economista. Gracias por la presentación. Estoy impresionado con la calidad de personas que están participando en este simposio. Me alegra pues conocer que todos ustedes consideran a su profesión como una actividad que ofrece futuro, y especialmente en Ecuador. Yo pues he dedicado más de 30 años a la investigación y el estudio de la historia. Como yo le decía en días pasados a unos alumnos de Salcedo, mi interés no es tanto la economía actual. Mi interés es estudiar la economía a lo largo del tiempo, con el propósito de conocer cómo vamos, cómo va el Ecuador en términos de desarrollo económico. Me interesa también lo que sucede en el mundo, porque si uno solamente mira a Ecuador, está viendo el futuro con una visión muy corta. Entonces, yo pues he comenzado a estudiar la colonia, desde la colonia, la independencia, el siglo XIX, siglo XX, y esto lo hago es para ver en qué estamos fallando o qué podemos hacer para cambiar pues el curso del futuro de nuestra historia. He tomado como ejemplo las exportaciones, porque si vamos a analizar a Ecuador, tenemos que comenzar por las debilidades que tiene Ecuador. Una vez que las definimos, entonces podemos presentar qué es lo que podemos hacer para eliminar estas debilidades, ¿no? Y entonces ese es el propósito de estos 30 minutos. Básicamente vamos a ver, son números. Mundo no se mueve con las letras,
el mundo se mueve con los números. Pongámonos a pensar qué hubiera sido si no existía el cero. Yo lo veo medio difícil haber podido desarrollar todo lo que tiene que ver pues con computación. ¿Qué es lo que pienso que vamos a sacar de esta media hora? No, vamos a darnos cuenta que Ecuador depende de muy pocos bienes exportables. Vamos a darnos cuenta que Ecuador tiene marcada dependencia de productos primarios. Vamos a darnos cuenta que Ecuador tiene marcada dependencia de pocos mercados de exportación. Ecuador no tiene una agresiva política de promoción y diversificación de exportaciones. Y esto aquí es una realidad. Y se las voy a ir enseñando, porque esto no es un problema de los últimos 5 años, ni de los últimos 10 años, ni de los últimos 50 años. Este es un problema que venimos arrastrando desde siempre, desde la época de la colonia. ¿Y esto a qué nos lleva? A que la mayoría de los países que lograron la prosperidad lo hicieron a través de las exportaciones. Hay excepciones. El caso, por ejemplo, de Estados Unidos. ¿No? Estados Unidos logró convertirse en la primera potencia mundial, no a través de las exportaciones. Lo que es más, cuando yo voy a estudiar a ese país en los 60, el comercio exterior de Estados Unidos no representaba sino 2, 3, 4 o 5% del PIB. Pero la mayoría de los países se han vuelto prósperos es a través de la exportación. Y los ejemplos más recientes que tenemos es el caso de China. Cuando Deng Xiaoping, que reemplaza a Mao Zedong, él se da cuenta que la situación de China era bastante deprimente, tenía un ingreso per cápita de 100 o 200 dólares por habitante, y él se da cuenta que es consiguiendo la inversión extranjera y fomentando las exportaciones la única forma de salir adelante. Y China, por cierto, salió adelante. Tan cierto se salió adelante que 500 millones de pobres dejaron de ser pobres. China hoy en día tiene 500 millones de personas que ya no forman parte del segmento pobreza. Y eso lo logró con inversión extranjera y lo logró con exportación. Aquí no vamos a hablar de inversión extranjera, aquí vamos a hablar de exportación. Luego tenemos otros países, como el caso de Malasia, el caso de Filipinas, el caso de Singapur, el caso de Tailandia, que son países que tienen un rubro fenomenal de exportación, con decirles pues que es superior al Producto Interno Bruto. Y ya vamos a ver más adelante un cuadro en que lo vamos a analizar en los diferentes países respecto a la relación de exportación con el PIB. Colonia. Aquí hay una cita, tengo numerosas citas, sobre todo, a mí me ha interesado estudiar los primeros economistas ingleses. Que no debería ser curiosamente, pero ellos, pues por supuesto, no estudiaron economía, porque como ustedes conocen, la economía, pues es una materia que tomó varios siglos en convertirse como parte de, digamos, del estudio universitario. Estos fueron comerciantes que se dieron cuenta, ¿no?, que el comercio estaba muy atado a la economía. Esta es una cita de Dudley North, un gran economista del siglo XVII,
que dice las leyes que restringen al comercio no son los ingredientes para hacer rico a los países. Esto de aquí tiene unos años, un poquito menos de 400 años. Y sin embargo, tenemos nosotros muchos países, incluyendo Ecuador, que tienen leyes que restringen el comercio. España no era potencia económica mundial. Lo que es más, si podemos llamar imperio, aunque muchas autoridades estudiosos consideran que España nunca fue imperio, porque para ser imperio se necesita no solamente tener rey o tener colonias, no se necesita pues tener poder económico, ¿no? Se necesita tener poder político, y España realmente lo que tuvo fue grandes guerreros, como fue Carlos V y Felipe II. Fueron grandes guerreros. Carlos V, el padre especialmente, que se apoderó de casi toda Europa. Pero en términos de desarrollo económico, nunca España se caracterizó por eso. Y tenía, en esa época, el sistema económico que prevalecía en el mundo era el mercantilismo. Y el mercantilismo, pues, se basaba en que la riqueza estaba en el oro, la riqueza estaba en la plata, ¿no? La riqueza estaba en los monopolios. Pero este pensamiento económico fue cambiando, pues, y en algún momento dado fueron alejándose de lo que es el mercantilismo y acercándose a lo que luego se convertiría en capitalismo. Entonces, ¿esto cómo se refleja? ¿Cómo se refleja en las colonias? Las colonias no podían comercializar entre sí. Era prohibido. Segundo, solamente se podía exportar a España, concretamente a dos ciudades, a Cádiz y Sevilla. Si yo vivía en Madrid, yo no podía tener relación comercial con las colonias. Tenía que irme a vivir a Sevilla o a Cádiz para tener relación comercial con las colonias, ¿no? Y luego pues teníamos el tema monopolio, ¿no? El monopolio era en todo, inclusive en las carnicerías. Las carnicerías pertenecían a la corona. Y si yo quería entrar en el negocio de carnicero, yo tenía que participar en un remate. Y el que pagaba la mayor cantidad de dinero se quedaba, una especie como de un arriendo al negocio, ¿no? Lo mismo era pues con lo que se llamaban bodegas reales, con el tabaco, con la sal. En fin, era un sistema básicamente basado en monopolio. Aquí hay un gráfico muy interesante. La próxima, por favor. Este es un gráfico de las exportaciones entre 1537 y 1820. Tomo 1537 porque eso es lo más atrás que yo he logrado entrar, ¿no? Y pongo 1820 porque es cuando tiene lugar la independencia de Guayaquil. Y cuando nosotros analizamos este largo periodo, nos vamos a dar cuenta que siempre hubo una dependencia en muy pocos productos. Entonces, me gustaría, si tomamos, que hablémonos hasta más o menos 1600, por ahí 1630, no, lo más importante que había era el oro, y aquí falta poner la plata, ¿no? También la madera, ¿no? Disculpe bien, era también la madera, ¿no?
La madera pues salía de la costa, el oro y la plata estaban en la zona pues de Loja, en el Austro, y también había pues en la Sierra Central y Centro Norte. La madera era de la costa. La madera fue un rubro muy importante, al extremo que la ciudad de Lima se construyó con la madera de la costa ecuatoriana. Pero se acaba el oro, ¿no? La madera sigue, pero a lo largo del tiempo el aporte de la madera va disminuyendo. Y más o menos a fines del siglo XVII, por ahí, ¿no? Surge una actividad que se la conoce como obrajes, que eran talleres artesanales de textil. Este es un rubro que toma mucha importancia y eventualmente se convierte, generaba más o menos un 80% de la actividad económica de la audiencia de Quito. Pero a partir de 1750, por ahí, en la segunda mitad del siglo XVIII, nace la Revolución Industrial y nace el motor a vapor, que fue un cambio dramático porque se dejó de usar la fuerza bruta humana, fue reemplazada por el motor a vapor. Uno de los primeros sectores industriales que nace es el textilero. Los ingleses en esa época eran grandes exportadores de lana, y estos comerciantes que exportaban lana se preguntaron, bueno, ¿y qué sucede si esto lo convertimos en un producto terminado? Seguramente vamos a agregarle valor, va a haber valor agregado a este producto. Entonces, al comenzar la máquina a funcionar en la industria de textil, comienzan a hacer un producto de mejor calidad, un producto más barato. Entonces, paralelamente a lo que tenía lugar en Europa, al mismo tiempo, los reyes en España, que ahora pertenecían a una dinastía francesa, los famosos reyes de Borbones, ¿no? Deciden hacer una serie de cambios con la idea de ir permitiendo de que las colonias españolas puedan tener un poco más de libertad. Entonces, comienzan a disminuir también aranceles, y lo cierto es que estos textiles europeos invaden la audiencia de Quito y ocasiona una quiebra de ese sector obrajero, ¿no? La audiencia de Quito no solamente satisfacía las necesidades internas, sino que también exportaba a Perú, a Colombia, a Chile, a Venezuela. Y estando en crisis, los obreros que trabajaban en estas textileras deciden bajar a la costa en busca de trabajo. ¿Qué sucedía en la costa? En la costa no había población. Y si no hay población, si no hay mano de obra, no hay producción. Y si no hay producción, pues no hay consumo o actividad económica. Entonces, la tragedia de la sierra fue la bendición de la costa. Comienza a sembrar cacao en grandes cantidades, más otros productos, ¿no? Y para 1820, el cacao se había convertido en la principal actividad económica de la audiencia de Quito. No era muy fácil porque en Venezuela, que también era un productor de cacao, existía una empresa que pertenecía a la realeza española. Entonces, esta empresa lograba que la corona estableciera cupos para la exportación de cacao. A pesar de todos los problemas, para
Ya para el siglo XIX, el cacao era el principal producto de exportación y Guayaquil la principal ciudad económica. ¿Podemos ir al próximo gráfico, por favor? ¿Qué sucede en el siglo XIX? En el siglo XIX tenemos, como ustedes pueden ver ahí la curva, se ve que es una, por supuesto que es una curva que va en crecimiento. Pero si tomamos, por ejemplo, hasta los años 50, en 1830 los años 50, las exportaciones mayormente no habían aumentado. Cuando se ve estas caídas bruscas, es cuando hay problemas políticos, cuando hay revoluciones, ¿no? Nosotros incluso hemos tenido hasta guerra civil, ¿no? Pero claramente con una tendencia al alza. El cacao siguió siendo el principal rubro de exportación. ¿No? Todos estos productos de exportación básicamente son de la costa. ¿No? La sierra aportaba, no toda la sierra. Aquí ustedes van a ver abajo que dice cascarilla. Cascarilla era el nombre que se le daba a la quina. Y con la quina se hacía la quinina. Era una droga milagrosa. Así como cuando nació pues la penicilina, que fue una droga milagrosa porque permitió que las personas no murieran con infección, la quinina ayudaba mucho a personas que tenían, por ejemplo, paludismo, ¿no? Entonces, la cascarilla era de la zona del austro, que era simplemente la corteza de árboles. Y como hubo tal grado de explotación que desaparecieron los bosques de quina, ¿no? Y luego pues teníamos algodón, el caucho y la tagua. El algodón nunca fue un rubro muy importante, salvo en la guerra civil de Estados Unidos. El sur de Estados Unidos producía algo así como el 60 o el 70% del algodón en el mundo. Cuando se inicia la guerra civil, Ecuador aprovechó esa tragedia para exportar algodón y lo exportó en gran cantidad. La tagua, que también se conoce como marfil vegetal, fue descubierta en Manabí por unos alemanes. Y ese fue un negocio que tuvo un crecimiento espectacular, porque la tagua llegó a reemplazar al marfil. Antes de la tagua, los botones de la ropa, hablemos así, fina, era de marfil, el mango del bastón. Había una serie de productos que llevaban marfil y estos fueron reemplazados por la tagua a un precio muchísimo más barato que el valor del marfil, ¿no? Se establecieron empresas exportadoras alemanas en Manabí. La mayoría de los apellidos alemanes que hay en Manabí pertenecen a los ancestros, los que vinieron a Alemania para poder poner estas empresas de exportación de tagua. Hay que rubros importantes que de señalar. Vamos a pasar a la próxima, por favor. Es el tema del manejo de la moneda. Ecuador manejó muy mal la moneda en el siglo XIX. Y si hubiéramos sido estudiosos de esos problemas que tuvo Ecuador con la moneda, seguramente no hubiéramos tenido los problemas que tuvimos con el manejo monetario en el siglo XX. Cuando se establece Ecuador arranca con el peso ecuatoriano. Y la relación era 1.03 o 0.5 pesos el dólar. Esa moneda fue perdiendo valor porque de repente comenzaron a entrar monedas sin valor de otros países. Se llegó al extremo que alguien comentó que Ecuador era el basurero monetario de América Latina.
¿no? Y esto era un problema muy serio, ¿no? Porque la buena moneda, cuando los exportadores exportaban, recibían una moneda dura. De esa moneda dura se la guardaban. Y lo que simplemente el mercado funcionaba es con esta moneda, pues, que no tenía ningún valor. Entonces, en 1884 se decide crear una nueva moneda, que es el sucre, pero se basa en el sistema bimetalista. Como ustedes conocen, el bimetalismo es un sistema que respalda una moneda con plata y con oro. Poquitos años después del nacimiento del sucre, se comienzan a encontrar nuevas minas de plata. Y esto hace que la plata en relación al oro se comienza a desvalorizar. Y una relación que había sido casi fija durante 1000 años más, una relación así como 14 o 15-1, comenzó a aumentar, ¿no? Y llegó un momento dado, pues, en que el tipo de cambio se fue a las nubes. Entonces, fue necesario llegar a un acuerdo en que firman los más grandes exportadores e importadores, en que se comprometen a que el dólar no suba más de 2 sucres. Sube al poder en los 95 Eloy Alfaro y la Cámara de Comercio de Guayaquil le sugirió a Eloy Alfaro que adopte el patrón oro, que se olvide del metalismo y adopte el patrón oro. Entonces se adoptó el patrón oro y desde 1898 el tipo de cambio con el dólar se mantuvo fijo en 2 sucres hasta 1914. Próxima, por favor. ¿Qué sucede cuando comienza el siglo XX? Guayaquil terminaba de reconstruir la ciudad porque tuvo lugar un incendio en 1896 que se destruyó el 80% de la ciudad de Guayaquil. Eso fue necesario reconstruirla íntegramente, ¿no? En cuanto, pues, a las exportaciones, comenzaba a haber cierto tipo de problema porque los ingleses habían decidido sembrar cacao en sus colonias en África. Ghana y Nigeria se convierten en duros competidores del cacao ecuatoriano, y algo así también sucede en Brasil. Con la idea de que el precio del cacao no vaya por los suelos, a los principales exportadores de cacao se les ocurrió crear un cartel, pero no el cartel que estamos acostumbrados hoy en día a escuchar, que son las drogas. Se refería a crear un solo canal de venta, que había que incorporar en este cartel a Ghana, a Nigeria, a Brasil y a otros países productores. Uno de los miembros, pues, de este grupo importante de exportadores decidió viajar y visitarlos. Desafortunadamente no hubo interés en los otros países, y aquí sigue el interés y se establece una asociación que se llamó Asociación de Agricultores. La teoría era buena, pero en la práctica eso no funciona, ¿no? Y no funciona porque esta institución comienza a pagar a precio fijo el cacao, pero no lo vendía a precio fijo, a consignación. Entonces esta asociación no sabía
definitiva en qué momento, cuánto iban a pagarle por el cacao. Para esto, pues, comienza la Primera Guerra Mundial, se paraliza el comercio internacional. Incluso hay casos de exportadores ecuatorianos que habían embarcado en barcos alemanes, estaban muy preocupados de que un momento dado, pues, los aliados, básicamente, la Primera Guerra Mundial fue similar a la Segunda Guerra Mundial en el sentido de que Francia y Inglaterra, pues, eran aliados y los alemanes eran los adversarios. Entonces había temor a que hundieran un barco alemán o confiscaran la carga. Pasaron muchos problemas, pero lograron salvar esa carga, ¿no? Y al paralizarse el comercio internacional, pues es un factor más que hace que caiga el precio del cacao. Esta guerra pues duró hasta 1918. Ustedes me escucharon de que el tipo de cambio se mantuvo fijo desde 1898 hasta 1914. ¿Qué es lo que sucede? En Europa, como esta era la Primera Guerra Mundial, no sabían cuándo iba a terminar o cómo iba a terminar, y deciden salirse del patrón oro, tener las reservas de oro bien guardadas. Estados Unidos, que antes de la Primera Guerra Mundial no era potencia pues mundial, decide hacer lo que hicieron los europeos. También se sale del patrón oro. Y los países en América Latina hacen lo mismo. Pero ¿qué problema tenía Ecuador? Ecuador no era productor de oro. Entonces, si es que para poder aumentar el medio circulante, había que aumentar las reservas en oro. Si no, la emisión iba a ser una emisión sin respaldo. ¿Sin respaldo de qué? Sin respaldo del oro. Y eso es lo que comienza a suceder. Los gobiernos que permanentemente tenían déficit en el presupuesto comienzan a exigir a los bancos que tenían que prestar dinero. Pero todo ese dinero que salía era dinero que no tenía respaldo. Y esto es algo que causa un problema en la década siguiente. Al disminuirse las exportaciones, el dólar comienza a subir. Y en esa época hasta la manteca se importaba. O se hacía la manteca, hasta la manteca se importaba. Entonces comienza a haber un malestar, un serio malestar en el pueblo. Y ese malestar se manifiesta en un levantamiento que terminó en un evento que se conoce como el evento del 15 de noviembre de 1922, ¿no? En que como comienzan a haber saqueos, el ejército sale y muchas personas mueren, ¿no? Hay todo tipo de cifras de la cantidad de personas que fallecieron, ¿no? Pero fallecieron bastantes personas. Entonces, esto motiva a que por segunda ocasión se establezca un ente que controle el tipo de cambio. La primera vez fue en 1917, un ente que se conoció como la Junta Consultiva del Cambio, ¿no? Y el que nace en el 22 es la Comisión Económica, ¿no? Y esta comisión comienza, como todos, tenía que ser aprobado por la comisión, que tenía que ver con importaciones y exportaciones. El tipo de cambio comienza a disminuir, se había ido a más o menos hasta 3 y pico el dólar, empieza a bajar, bajó hasta 2.80, pero ahí otra vez comenzó a subir, ¿no? Y lo cierto es que renuncian los que eran miembros de esta comisión. Entonces, en 1925,
como seguía el malestar, en 1925 tiene lugar lo que se conoce como la Revolución Juliana. ¿Qué es Juliana? Porque fue el mes de julio de 1925. Entonces el presidente Córdoba es destituido. Esta es una revolución en que no hay sangre, una de las pocas revoluciones que no hubo pues sangre, ¿no? Y tuvo lugar, fueron militares en mandos medios, que fueron los que ocasionaron esta revolución, no fueron los grandes generales. Hay dos juntas militares, renuncian prácticamente, la una está meses y la otra está otros meses, y entonces el doctor Ayora asume la presidencia y contrata los servicios de un profesor estadounidense de la Universidad de Princeton, conocido como el doctor Moneda, porque él había hecho trabajos monetarios en 6 o 7 u 8 países, ¿no? Entonces, él viene junto con una serie de expertos, esto se conoce como la misión Kemmerer, están 7 meses en Ecuador y presentan un proyecto bastante amplio, aceptado por el doctor Ayora, que termina en la creación del Banco Central, la Contraloría, la Superintendencia de Bancos, lo que se conoció pues como el Banco de Fomento, ¿no? La Dirección General de Aduanas, y él recomienda que regresar al patrón oro, fijar el cambio a 5 sucres el dólar. Esto de aquí comenzó a funcionar bien, pero el problema es que comienzan las epidemias del cacao a destruir las plantaciones del cacao, ¿no? Menos cacao, pues, menos dólares, menos exportaciones. Entonces, la inestabilidad continúa, ¿no? Y para 1929, octubre de 1929, se tiene el inicio de la depresión mundial, que tuvo efectos desastrosos en Ecuador, porque en la década de los 30 tuvimos 13 o 14 jefes de Estado. Prácticamente se cambiaba uno por año, ¿no? Bueno, eso pues era una conmoción política anual, no ayudó a la economía del país, ¿no? Para el 39 pues comienza la Segunda Guerra Mundial, que a diferencia de la Primera Guerra Mundial fue favorable, porque el Ecuador se convirtió en un gran exportador de arroz, un gran exportador de caucho. Y bueno, ¿y cómo así? ¿Cómo de repente se vuelve un gran exportador de arroz de caucho? Porque Japón, que era el imperio de Japón, ¿no? Y tenía pensamientos imperiales, decide pues invadir todos los países asiáticos que eran grandes productores de arroz y de caucho. Filipinas, Tailandia, Malasia, etcétera. Ese era un producto que no salía a Occidente. Entonces, el Ecuador se aprovecha de estas circunstancias para convertirse en un gran exportador de arroz. Hay también palo balsa, ¿no? El palo de balsa tuvo una gran demanda porque los salvavidas, yo no sé si ustedes conocieron los salvavidas, ¿no? Para protegerse, pues para no ahogarse, ¿no? Yo sí los conocí, ¿no? Lo que más, yo los pequeños, yo los usé en la piscina, ¿no? Entonces, pues, como habían pues decenas de miles de marinos, pues todos tenían su salvavidas, y para los aviones de guerra, la parte interior también se utilizó la balsa, ¿no? Esto aquí tal es el cambio,
que para retirar dinero del mercado, para que no ocurra una inflación en Ecuador, el Banco Central vendió bonos de oro, ¿no? Es algo bastante curioso y único lo que sucede en cuanto al beneficio para Ecuador de esta Segunda Guerra Mundial, porque por cierto, no estoy diciendo beneficio en el sentido que tuvo ventaja, porque una cosa terrible, 70 o 80 millones de personas murieron en la Segunda Guerra Mundial. Cuando llegamos a los 50, que es la década en que todos los tres presidentes terminaron, es la única administración de Velasco que terminó. Entre el 48 y el 52 estuvo Carlos Plaza, entre el 52 y el 56 Velasco Ibarra, entre el 56 y el 60 Camilo Ponce. Entonces, cuando llegamos a los años 50, ya existía el Fondo Monetario Internacional, existía el Banco Mundial, ¿no? Se habían fijado las monedas, como Europa quedó absolutamente sin oro, todas las monedas europeas se fijaron fue al dólar. Y la única moneda que se fijaba al oro era los Estados Unidos, ¿no? Las monedas no podían fluctuar más de 1 o 2% para arriba o para abajo. Si un país quería devaluar la moneda, tenía que pedir autorización al Fondo Monetario Internacional, ¿no? La primera misión del Fondo Monetario Internacional cuando para efectos de fijar la. Economista, su audio está bajo. Está abajo. Ahí está bien, ahora sí. Estoy bien. Ya. Decía pues que, no sé si me escucharon, de la fijación de las monedas. ¿Escucharon? Sí, claro que sí. Sí lo escucharon, ¿no? Bien. ¿No? En esta década, que ya había nacido la CEPAL, deciden crear pues este modelo de sustitución de importaciones con la idea pues de fortalecer el sector industrial, las economías de América Latina, porque eran pues muy débiles, muy pequeños, no había mayormente industria, ¿no? Esto de aquí pues ocasionó lo que se conoció como la industria falsa, ¿no? Porque el 80% del producto que se fabricaba pues eran partes y piezas extranjeras, ¿no? No era la respuesta indicada, pero así fue como tuvo lugar. Entonces se pasa la ley de fomento industrial, se pasan varias leyes de fomento industrial entre 1955 y 60 y algo, ¿no? Ahora, veamos ahora el gráfico. Como ustedes pueden ver, prácticamente la línea es horizontal hasta más o menos 1972, ¿no? ¿Por qué es prácticamente la línea horizontal? Porque las exportaciones eran pobrísimas, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo ingresé a trabajar, cuando vine graduado de la universidad, las exportaciones ecuatorianas eran algo así como 150 millones de dólares, ¿no? 150 millones, 200 millones de dólares. Entonces, en realidad, ¿no? Eran exportaciones estancadas. El cacao había sido reemplazado por el café, ¿no? Y el banano, que lo impulsó Galo Plaza. Al comienzo, pues las cifras no eran mayores, ¿no? El aumento comienza ya a partir del año 72, ya porque las exportaciones de banano habían aumentado y porque se había descubierto el petróleo en el oriente, ¿no? Y
Y entonces esto es lo que impulsa las exportaciones. Luego pues tenemos las exportaciones de camarones, las exportaciones de flores, ¿no? Por el lado de la sierra se comienzan a exportar carros, se comienzan a exportar diferentes productos, ¿no? Entonces, eso hace pues que las exportaciones pues trepen por encima de los 5.000 millones de dólares, ¿no? Aquí vemos una caída porque en este periodo también hay varias recesiones severas, ¿no? Aquí ustedes pueden ver esta parte de aquí, entre el año 80 y 83, 84, aquí pues ocurre el fenómeno del Niño, ¿no? Ustedes quizás no recuerdan, eran muy jóvenes, ¿no? Pero ahí fue la primera gran inundación que hubo en Ecuador, en la época en que todavía no había los seguros contra inundación. Entonces las pérdidas fueron enormes. Yo les cuento, yo tenía una empresa, ¿no? Por supuesto, no tenía seguro contra la inundación porque eso no existía en Ecuador, ese seguro, ¿no? El agua entró, subió a 1,80 m de altura, ¿no? Destruyó las cajas de cartón, oxidó los tubos, destruyó telas, espumaflex, se metió el agua en la caja fuerte, borró los valores, las firmas y los nombres de los deudores. Fue algo realmente terrible. Yo tuve una gigantesca pérdida que lamentablemente no se pudo recuperar y eventualmente yo tuve que cerrar esa empresa. Fue algo muy, pero muy fuerte. Yo diría que esa fue la segunda recesión más grande después de la recesión de la depresión mundial, ¿no? Y luego pues tenemos, cuando ya nos acercamos al siglo XX, pues, ¿no? Tenemos pues, comienzan a haber los problemas con las financieras, ¿no? Y luego pues tenemos los problemas con los bancos. Aquí lo que ustedes van a encontrar son las exportaciones, no en valores, sino en pesos. Las de arriba son en libras y las de abajo son en quintales. Pero veamos la dependencia. Si tenemos que aquí se exportan 66.000 quintales, ¿no? Estados Unidos, España y México tenían como el 30%, ¿verdad? Un poco más del 30, 20 y pico por ciento, ¿no? Acá, si sumamos estos tres, tenemos 6, 7, 8, 9. Aquí tendríamos como el 80%. Entonces, vemos de que en todos estos años eran tres o cuatro productos. Si vemos en los años posteriores, de 1858, 59, vamos hasta el 66, la relación es casi parecida, ¿no? Tenemos 60, 100, 130.000 quintales contra 202, que es el total. Aquí tenemos 11, 12, como 120.000 quintales contra 136, que es el total, ¿no? Es una enorme dependencia en 3 o 4 productos. Y veamos mercados. ¿A cuántos mercados exportábamos? A 1, a 2, a 3, o 4, 5, 6, 7, 8. Estados Unidos, California es lo mismo. 9, 10, 11 mercados teníamos, ¿no? Eso es el siglo XIX, la próxima. En el siglo XX no hay mayor variación. No hay mayor variación. En los años 30, 38%, 43%, 71%, 86%, 82%, 74%, 81%, 72%, 72%, 63%. En 3 productos. Son 3 productos.
¿no? Esto, si lo queremos analizar en relación a los otros países, utilizando pues un indicador que tiene el nombre pues de los dos, Herfindahl-Hirschman, ¿no? Mientras más se acerca a cero, hay mayor diversificación. Mientras más nos acercamos a uno, es menos diversificación. Si nos ponemos a ver, Ecuador está entre los últimos. Está por encima de Uruguay, de Perú, de Paraguay, de Colombia, de Chile, de Brasil, de Bolivia y de Argentina. A estas fechas, el país que tenía la mayor concentración de exportaciones era Ecuador. Y los que tenían más diversificadas las exportaciones, Brasil y Argentina. Es decir, que la próxima, que hemos continuado otra, por favor. Esta espero que está repetida, ¿no? Sí. Esto de aquí es un indicador para ver la importancia que ciertos países ponen a la exportación y cuál es la situación económica de esos países, que la importancia que le dan a la exportación versus a los países que no le dan importancia a la exportación. Entonces tenemos que Singapur 252%, Hong Kong 205%, Malasia 73%, Panamá 72%, Vietnam 72%, Taiwán, vamos bajando, y tenemos Ecuador 34% a esta fecha, ¿no? Y es que, o sea, yo debía haber presentado una más reciente, ¿no? Pero el tema, lo que quería hacerles ver es que hay países cuyas economías crecen básicamente por las exportaciones, ¿no? Pero el caso nuestro no es así. Ustedes ven que aquí está 2006, 34%, ¿no? Vamos a la próxima, por favor. Si tomamos el 2016, exportamos 27.000 millones de dólares. Y el Producto Interno Bruto fue 100.000 millones de dólares. ¿Qué porcentaje vendría a ser? 26%, ¿de acuerdo? ¿Cuánto teníamos en el 2006? Una para atrás, por favor. Llámalo para atrás. ¿Cuánto teníamos en el 2006? Teníamos 34%. Es decir, que al 2016, vamos a otra, por favor. Regresemos a la otra. Al 2016 teníamos las exportaciones en relación al PIB eran menos importantes en el 2016 que en el 2006. Cojamos el 2017. En 2017 las exportaciones bajan a 21.000 millones y el PIB es 104.000. Seguimos teniendo menos, le seguimos dando menos importancia a las exportaciones en relación al PIB en el 2016 y 2017 que en el 2006. Y aquí están los productos que también aquí podemos pues sacar pues como la dependencia en muy pocos productos, ¿no? Algo muy interesante que quiero destacar es que el cacao es un producto que había perdido importancia dentro de la economía ecuatoriana y en el mundo. De haber tenido
el 30% de la producción mundial en cacao, bajamos algo así como al 2 o el 3%. Y la variedad que se daba era una variedad muy mala, que apenas se sacaba 7 quintales por hectárea. Con ese rendimiento era imposible poder cubrir los costos. Entonces, hubo un agricultor de Naranjal que no tenía ningún PhD, ¿no? Que comenzó a ver si sacaba una nueva variedad. Yo lo conocí muy bien a él porque yo los primeros 10 años de profesional trabajé para una compañía exportadora de cacao y café. Entonces, Economista, ¿sí? disculpe que le interrumpa. Nos quedan unos 5 minutitos más para cerrar. Por favor, Bueno, gracias. entonces, en todo caso, yo creo que es importante destacar que hoy en día el cacao está entre los primeros lugares. Lo que es impresionante es el camarón, ¿no? El camarón ya lo pasó largo al banano, ¿no? De cierta manera, el banano está un poco medio estancado. Si ustedes ven las cifras, 2.400, 3.400, 3.500, 3.600, 3.200, etcétera, ¿no? Pero el camarón es el producto líder. Yo pienso que sin las exportaciones de camarones no hubiéramos podido seguir con la dolarización. El camarón salvó a la dolarización. Próximo, por favor. Han venido dos preguntas que hago, ¿no? Ecuador no puede despegar después de más de 90 años de república. Y la próxima, por favor. Próxima. ¿Cómo explicarnos la persistencia de la pobreza en medio de la abundancia? Si conocemos la fuente de la abundancia, ¿por qué los países pobres no se limitan a adoptar las políticas que contribuyen a ella? Y esa es una pregunta que no es que nos las debemos hacer ahora, ni ayer, ni anteayer, ni 5 años. Ya Vicente Rocafuerte, en uno de sus libros, él decía, ¿no? Si ya sabemos lo que hizo próspero a Inglaterra, si sabemos lo que hizo próspero a Estados Unidos, ¿por qué no seguimos lo que estos dos países han hecho? Eso lo dice 200 años antes que el Douglas North, que ustedes deben conocer, pues, el premio Nobel de Economía, pues, él es el economista por excelencia cuando se habla, pues, de la institucionalidad, ¿no? Esas son dos preguntas que se siguen haciendo, que todavía no hay la respuesta. No hay la respuesta, no creo que no se las conozca, no hay la respuesta por numerosas razones que ya es muy tarde, pues, para poder analizarlas, ¿no? Como conclusiones, nos podemos dar cuenta que necesitamos diversificar las exportaciones, necesitamos diversificar los mercados, necesitamos disminuir la independencia de productos primarios, necesitamos mejorar la presencia en el mercado internacional. Con esto, pues, termino. Ok, economista Guillermo, muchísimas gracias por su intervención. Tenemos unas 2 preguntitas que vamos a elevarle a usted. Bueno, la primera pregunta dice, ¿qué es lo que impide al Ecuador crecer y competir en los mercados de las grandes economías si es un país que tiene cifras de exportación considerables? Bueno, vea, yo creo que pueden haber alguna respuesta, pero yo creo que la respuesta es porque todavía se necesita seguir elevando el nivel de conocimientos, el nivel de cultura, quienes hacen la mayoría, ¿no?
que son básicamente personas que muchos de ellos ni siquiera han terminado la secundaria. Y también porque los que sí tienen conocimientos no se ponen de acuerdo. Y no se ponen de acuerdo también por A, B o C, cualquier lista se puede analizar, ¿no? Y luego lo tercero sería el obsesionarse con ideologías, ¿no? Esto de obsesionarse con ideologías, ¿no? Esto también es un serio problema, ¿no? Porque olvidándose de las ideologías, ¿no? Está bien claro, ¿no?, que no debe haber un elevado porcentaje de desempleo. Está bien claro que el desempleo tiene que ser el mínimo, ¿no? La pregunta es cómo hacer que ese desempleo baje. Y ahí es cuando digo que vienen las ideologías. Hay muchas. Uno de los problemas que tenemos nosotros en Ecuador es que las leyes se consideran que están grabadas en piedra. Es lo mismo que lo que sucede a los historiadores ecuatorianos, que los historiadores ecuatorianos están convencidos de que la historia está grabada en piedra, ¿no? Y no es así, no es así. En los países prósperos, frecuentemente, cuando sale algo que no se conocía, se revisa la historia. Yo básicamente, ¿no?, si me preguntan a mí exactamente qué es usted en la historia, yo soy un revisionista, ¿no? Y hay muchos historiadores que, hablemos así, no me pueden ver, especialmente los de la sierra, ¿no? Porque ellos creen que no debe revisarse la historia. Yo pienso que sí. Lo he probado, ¿no? Lo he probado en varios estudios, en varios libros. ¿No? Entonces aquí leyes tenemos que tienen 50, 60, 70 años, ¿no? Nosotros debemos estar vanguardistas en las leyes, ¿no? No puede ser posible que tengamos leyes que tienen 60 o 70 años, que tienen 40 años, que tienen 50 años, ¿no? Entonces eso está mal, eso está muy mal, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, yo le diría, es uno, la necesidad de elevar el nivel de conocimientos y de cultura. Dos, ¿no?, ponernos de acuerdo, ¿no? Tres, estar a la vanguardia de las leyes, ¿no?, y de las diferentes transformaciones, ¿no? Tenemos el caso, por ejemplo, del seguro social. El seguro social, si no cambia el mecanismo, va a terminar en quiebra. Porque quien crea el seguro social tiene lugares en Alemania, la época de Bismarck. En esa época, el nivel de vida, con suerte, era 40 años. Pero a medida que va aumentando la esperanza de vida, el que está aportando, ¿no?, de su aporte, está financiando a varias personas. Y el nivel de vida, la esperanza de vida va a seguir subiendo. No, la esperanza de vida comenzó en 40 años a nivel, pues, del mundo, y cuando comenzó el siglo XX, y terminó con más o menos 67 años a nivel del mundo, ¿no? Aquí se estima que el nivel de vida a nivel mundial, cuando termine este siglo, va a estar por encima de 80 años, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que cuando a mí me toque recibir dinero, yo estoy trabajando, estoy financiando 8 o 10 personas, yo voy a recibir muy poco. Eso funcionaba en la época de Bismarck, porque las personas morían antes de los 40 años, ¿no? Entonces, en la práctica, no se alcanzaban así, digamos, a jubilar. Eran personas que morían antes de la jubilación. Pero ahora no, pues. Ahora hay muchas personas que viven
70, 75, 80, 85 años. Yo tengo 77 años, ¿no? Y a Dios gracias, yo no uso, a pesar de que he tenido 5 veces cáncer, yo estoy en mi 5ª remisión, ¿no? Y han sido enfermedades muy duras. El cáncer se me comió parte del fémur, ¿no? Me tuvieron que poner una varilla, ¿no? Yo no necesito bastón, ¿no? Entonces yo seguramente iré hasta los 90 o 90 y pico de años. Entonces, el sistema de seguro social debe cambiar. O por lo menos decir, bueno, los que ustedes quieren seguir en sigan. Pero si a ustedes les interesa esta otra opción, pueden seguir la otra opción. Es más o menos lo que hicieron en Chile. En Chile, pues así fue que eran 2 formas de aseguramiento. Y le pongo ese un ejemplo, ¿no? Esto mismo, pues, del Código del Trabajo, que es tan antiguo, pero tan antiguo, y no se lo ha cambiado, ¿no? Y lo mismo también ha sucedido en las leyes bancarias en general. Nosotros como que no nos interesa ir a la vanguardia. Graves motivos. Entonces tiene que haber cambios de actitudes, ¿no? Esto de aquí yo pienso que esto va a ir cambiando porque ahora la juventud pues tiene pues acceso a todo tipo de información, ¿no? Puede pues hacer más comparaciones, puede conocer lo que es bueno, lo que no es bueno, lo que es malo. Yo pienso que, o por lo menos así aspiro, ¿no? Sí aspiro a que las generaciones posteriores a la mía, pues, yo no diría que el caso de mis hijos, porque ya mis hijos tienen 50 y pico de años, ¿no? Pero yo sí creo que ya a nivel de los nietos o bisnietos míos, yo pienso que ahí sí va a haber más interés en realmente estar a la vanguardia, ¿no? Sentirse a la vanguardia, ¿no? Yo digo, ¿no? Cuando yo estudiaba universidad ya, ¿no? Muy poco se conocía, porque no existía, por cierto, no existía ni el internet, en esa época no existía el fax, no existía lo que se llamó el telex, era el telegrama, el famoso telegrama, ¿no? Entonces no había mayor información mala en mi país. Pero ahora, si yo estudio en Francia, o estudio en España, o estudio en Estados Unidos, ¿no? Tal en la cantidad de malas noticias que salen del país, ¿no? Que eso no debe ser tampoco. No puede ser posible que solamente salgan las malas noticias, porque realmente tenemos pocas buenas noticias. Lo importante es cómo convertir las malas noticias en buenas noticias. Bueno, mi estimado economista, como siempre, muy agradecidos con usted. Gracias por compartirnos sus experiencias, su conocimiento en este tercer simposio de desarrollo económico, social y ambiental. No le aplaudimos, lamentablemente no podemos abrir los micrófonos para hacerlo. No, yo encantado de poder haber hablado media hora, ¿no? Yo estaba tratando de encontrar trabajo de exportación que hice, muy interesante, ¿no? Y lo he buscado en varios discos duros que tengo, porque yo tengo cualquier cantidad de información y todavía no lo encuentro, pero si yo lo logro encontrar, yo se lo voy a enviar a usted, ahorita Salcedo, para que usted se sirva. Le pido que los distribuya, ¿no? Porque es muy interesante ese estudio. No es de ahora, es de hace unos 10 años o 12 años, pero ahí hay mucha información que sería de mucho valor para ustedes. Como siempre, será bien recibida la información que nos comparta. Nuevamente, economista, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo y un aplauso bien fuerte para usted. Sí. Gracias. Gracias por su intervención. Muy amable.